Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan, es un gusto saludarles en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Continuando con el estudio del Evangelio de Juan, en esta tercera semana, con el eslogan El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, y el tema que el día de hoy nos ocupa tiene como título El ofrecimiento del agua viva. Y tenemos un texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 4, versos del 1 al 14. Pero antes de iniciar, hermanos, yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, invocamos tu santo y bendito nombre, Señor, en esta mañana, con el objeto de pedirte permiso para poder estudiar tu palabra, para reflexionar en la misma y que tu pueblo que está en este momento escuchando esta reflexión, estas palabras, esta oración, tú le des el entendimiento y le abras el corazón y el entendimiento para comprender tu palabra, Señor. Permite que esta palabra germine en su tiempo, Señor nuestro, para la buena obra tuya, Señor. Bendícela, Señor nuestro, bendice a tu pueblo y bendícenos, Padre Celestial, para exponerla. En el nombre bendito de Jesucristo, te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén. Para el estudio de esta mañana, amados hermanos, vamos a dividir el texto base en dos partes. Primero iniciamos con la lectura de Juan capítulo 4, verso del 1 al 9, y posteriormente del verso 10 al 14. Y dice así la palabra de Dios. Juan capítulo 4, versos 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y entre paréntesis dice, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, cierra el paréntesis y continuamos con el verso 3. Salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamado Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Y verso 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Amén. Amados hermanos, inicio comentándoles a ustedes lo siguiente. En el Evangelio de Juan se hace un relato distinto del inicio del ministerio de Jesús. Juan relata los hechos de Jesús antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Esto lo pueden ver en el capítulo 3 de Juan, versos 22 al 30, y Juan 3, versos 4, 1 y 2. Mientras que los otros tres evangelios, conocidos como sinópticos, se deja bien claro que Jesús no surgió como predicador hasta después que metieron a Juan el Bautista en la cárcel, es decir, narran de lo que sucedió después de este tiempo en Mateo 1, verso 14 y Mateo 4, verso 12. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. Los textos que se den de mi parte y de mis hermanos que me anteceden y proceden también, es para que sean anotados por ustedes y corroborados para nuestras enseñanzas son dados, hermanos, para el estudio de lo mismo. Cierro el paréntesis y continuemos, hermanos. La narración del Evangelio de Juan en ese tiempo se debe principalmente a que él fue testigo de que Jesús estuviera cerca de Juan el Bautista, y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento de pecados de los israelitas, aunque él mismo aclara que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, como dice el verso 2.
Este hecho, amados hermanos, había llegado a oídos de los fariseos, que el ministerio de Jesús iba en aumento, ya que bautizaba más discípulos que Juan el Bautista. Este hecho empezó a preocupar a los judíos en Jerusalén. Imagínese usted, hermano, si a los líderes judíos ni a los fariseos les había agradado la fama que Juan el Bautista había alcanzado en el pueblo. Y abro un paréntesis. Esto, como ustedes saben, mis hermanos, el ministerio de Juan el Bautista fue solo el comienzo que él mismo había anunciado, Juan 1:25 al 27. Cierro el paréntesis. Por eso, ante esto, los fariseos vieron con mucha inquietud el rápido ascenso de Jesús ante el pueblo, y en el fondo de sus corazones temieron perder su influencia y prestigio sobre el pueblo. Debido a esto, Jesús tomó la decisión de dejar Judea y regresar a Galilea, donde los líderes religiosos tenían menos poder y presencia. Verso 3. Para ello, dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Antes de continuar con este verso 4, es importante que digamos algo sobre los samaritanos. Samaria en tiempos de Jesús estaba ubicada en la zona central, y esto debido a que Israel estaba dividida en tres partes, hermanos. Judea en el sur y Galilea en el norte, y por ende, como ya lo expresé, Samaria estaba en la zona central. Estas divisiones reflejaban las grandes diferencias culturales y religiosas que había entre judíos, samaritanos y galileos. Por ejemplo, en el tiempo del rey Oseas, el reino del norte, cuya capital era Samaria, fue conquistado por el rey de Asiria, deportando a la gran mayoría del pueblo de Israel a otras ciudades y trayendo a Samaria numerosas tribus babilónicas y de otros pueblos para repoblar la ciudad. Los pocos israelitas que quedaron se mezclaron con estos pueblos, adquiriendo sus dioses y tradiciones, razón por la cual los judíos decían que los samaritanos eran mestizos, parte judíos y parte gentiles, y por ende los judíos los consideraban expatriados y los despreciaban, llegando a tener una enemistad cruel entre ellos. La historia del origen de los samaritanos, hermanos, lo podemos encontrar en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versos 4 y 6, y versos 24 al 41. Amados hermanos, era necesario comentar lo anterior en vista de los acontecimientos que tuvieron lugar allí. Y volviendo al verso 4 de lo que ya leímos, dice, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Quizás la pregunta obligada es, ¿por qué le era necesario? Esta necesidad, hermanos, expresada aquí, estaba relacionada con su misión divina en Samaria, particularmente con el encuentro de esta mujer samaritana, la cual lo necesitaba porque era pecadora, y que al encontrarse con él, ella hallaría el agua de vida. El Señor llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, verso 5. En el verso 6 dice que Jesús llegó y se sentó junto al pozo. ¿Por qué? Porque estaba cansado del camino y ya era mediodía. En este verso, amados hermanos, vemos tres detalles interesantes. El primero, hay que destacar que el apóstol Juan nos quiere hacer notar que la naturaleza de Jesús es realmente humana. Como en otro pasaje de su evangelio, nos muestra la humanidad de Jesús al llorar por la muerte de su amigo Lázaro. En este verso 4, vemos que a un Jesús cansado, debido a una larga caminata bajo el intenso sol primaveral de Palestina, el cual agota a cualquiera. El segundo detalle fue sobre la hora del mediodía, cuando llega al pozo una mujer de Samaria y le dice, dame de beber. Amados hermanos, en este verso vemos que Jesús fue quien comenzó la plática y curiosamente le hizo pidiéndole un favor, dame de beber.
Debió haber sido unas palabras tiernas y suaves que hicieron que ella se sintiera importante al ver que ella tenía los medios para sacar agua del pozo. Es notable observar también, hermanos, cómo Jesús se acercaba a los hombres y mujeres con toda humildad, no buscando impresionar a las personas con su majestad y gloria. El otro detalle es que sus discípulos fueron a comprar alimento a la ciudad, según nos narra el verso 8. En el diálogo que se registra en los versos de 9 al 14 de este capítulo 4, vemos las diferentes etapas que la mujer atravesó para llegar a creer en Cristo. Recordemos, hermanos, el ambiente hostil y el desprecio que había entre judíos y samaritanos. Pero también notaremos, hermanos, en este ambiente que existía, la bondad, el amor y la enseñanza de Jesús que tiene con ella. Analicemos los textos del 9 al 14 que dicen así. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y entre paréntesis dice, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Cerramos el paréntesis. Verso 10, Jesús le responde, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. En los versos anteriores que leímos, hermanos, hay que hacer notar la hora que era. Cuando la mujer llega al pozo, la Escritura dice que era mediodía, una hora inusual para ir a sacar agua del pozo, toda vez que la mayoría de las mujeres iban muy temprano. ¿Sería acaso que esta mujer no era bien vista por las mujeres del pueblo por su vida sexual que llevaba y estaba marginada? El punto es, hermanos, que Dios tenía preparado algo para ella que iba a cambiar su vida entera. Una vez iniciado el diálogo por Jesús, la samaritana le dice, yo soy una mujer y tú un hombre y además judío, ¿cómo es eso que tú me pides que te dé de beber? Jesús pasó por alto las reglas o las normas sociales y culturales que eran propios de aquella época, y una de estas reglas era que prohibían que un rabino judío pidiera algo a una mujer. Para Cristo no existen divisiones sociales, ni culturales, ni religiosas, ni sexo, ni raza, porque todos los seres humanos estamos necesitados de salvación. Por ello, Cristo por eso Cristo, aunque trató siempre con ellos, independientemente de lo que ya platicamos o ya decimos, Él trató con todos, hermanos. No obstante, que la mujer percibió que este judío no era como los demás, la mujer no complació al Señor dándole agua para calmar su sed. A pesar de la negativa de la mujer, Jesús continúa la conversación diciéndole que tenía un agua mejor que la de ese pozo y que él sí estaría dispuesto a compartirla con ella. Jesús comienza a decirle, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Verso 10. De esta manera, hermanos, partiendo de algo material como el agua, el Señor comienza a hablarle acerca de las realidades espirituales, el don de Dios y el agua viva.
Abro un pequeño paréntesis, hermanos. La palabra don proviene del griego dororea, lo cual o el cual literalmente significa regalo. El don de Dios, eso es precisamente un regalo para la humanidad, hermanos, el cual no se gana por méritos propios, sino que se obtiene por medio de la fe, por esa inmensa misericordia de Dios. Jesús compara ese maravilloso don con el agua viva. Cerramos este paréntesis, hermanos, y continuamos. La mujer no comprendió lo que realmente Jesús estaba diciéndole. La razón es porque en el tiempo de Jesús, las personas hacían diferencia entre el agua de un pozo y el agua de un manantial que siempre estaba fluyendo. La mujer se percató que Jesús no tenía cómo sacar el agua del pozo, lo cual nos insinúa que ciertamente era muy profundo, y le preguntó: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Ella insistía en el agua material, porque en su mente de ella y de los samaritanos solían designar como agua viva a aquella que estaba en constante movimiento y que era producto de un fresco manantial. Por lo tanto, seguía sin comprender. Sin embargo, Jesús le dice que le ofrece un agua mucho mejor que esta que está estancada. Le ofrece agua viva. La samaritana trató de disminuir las palabras de Jesús al decirle que el lugar de donde ella tomaba era mejor, ya que habitualmente se sabía que ese pozo había sido cavado por su padre Jacob, y que tanto él como sus hijos y rebaños habían saciado por sus aguas. Es importante hacer notar, hermanos, el tono desafiante de la mujer al decir nuestro padre Jacob, ya que los judíos no los consideraban tal linaje, sin embargo, ellos defendían su linaje al aseverar que eran descendientes de José por medio de las tribus de Efraín y Manasés. Y también la mujer le reprocha al Señor porque a través de sus palabras se estaba considerando superior a Jacob. El Señor afirma lo que anteriormente ya dijimos: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La respuesta del Señor deja fuera de toda duda, hermanos, que Él era infinitamente mayor que Jacob, porque Jesús le hace ver a la mujer que el agua del pozo que Jacob les había dado no lograba calmar definitivamente su sed. En realidad, Jacob era un hombre y todo lo que podía darles era cosas materiales, como el agua. Aunque es agua, hermanos, nunca puede dejar plenamente satisfecho al hombre. Hermanos, tristemente el ser humano tiene necesidades tan profundas que nada material puede saciar sus necesidades. Esa es una realidad, hermano, una realidad actual. La mayoría de nosotros vivimos en sociedades materialistas y sabemos que esto es verdad. Podemos decirlo de esta manera: nada de este mundo podrá saciar nuestra sed espiritual. Todo lo que hay en este mundo traerá a lo mejor un alivio temporal, pero volveremos a tener sed. Sin embargo, Jesús dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 14. Aquí las palabras que se traduce como fuente es pegué, la cual denota una fuente viva de donde brota un hermoso manantial de agua que es capaz de saciar la sed del viajero más cansado de este mundo. Si hacemos una comparación, mis hermanos, desde los tiempos antiguos Dios ha comparado la sed con la necesidad espiritual que existe en el hombre. El rey David comparaba su anhelo por Dios como la sed de un ciervo en el desierto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. El profeta Isaías prometía que sacaríamos con gozo la sed de nuestras almas con las aguas de su salvación.
Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Isaías 12:3. Y el apóstol Juan, en Apocalipsis, se nos promete que el Cordero nos pastoreará a aguas de vida, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7:17. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos escuchan, ¿qué rescatamos de esta reflexión? ¿Cuál es la enseñanza que debemos guardar, hermanos? Primero, vemos cómo el apóstol Juan nos muestra a un Jesús realmente humano, a un Jesús que no le importaban los convencionalismos sociales para mostrar su amor al ser humano. Vemos a un Jesús comprensivo y amoroso. Para reflexionar, hermanos, este relato nos puede servir de ejemplo de cómo Jesús evangelizaba a los perdidos y a los necesitados de Dios. Para que nosotros imitemos el hacerlo, hermanos, yendo al necesitado, yendo al perdido, con amor y con bondad. Segundo, la samaritana no comprendía el lenguaje espiritual de las palabras de Jesús. Ella tenía en su mente las cosas materiales. Y también para reflexionar, hermanos, ¿acaso usted no le ha sucedido lo mismo? Por ejemplo, cuando va al templo y llega el tiempo de la prédica y usted empieza a pensar en otras cosas y estas le hacen a usted no comprender las verdades espirituales de la palabra que el pastor está hablando. Tercero, a manera de pregunta, ¿qué significado tiene esta agua viva que nuestro Señor dice que nos dará y que saciará para siempre nuestra sed, hermano? El profeta Isaías lo declara de esta manera clara: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Lo que el profeta dice que Jesús está prometiendo es el Espíritu Santo, el cual tiene el poder de transformar nuestra vida y de llenarla de un gozo inefable, hermanos. Hermanos míos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, opera en nosotros el nuevo nacimiento, y tal como lo vimos en el capítulo 3 con Nicodemo, esto es comparado como un manantial donde incluso nuestros pecados son borrados y así nuestro ser es purificado por la sangre de Cristo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto por la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías 13, verso 1. Este maravilloso don es gratuito, hermano, tal como lo declaró Juan en el Apocalipsis, y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6. Amados hermanos, a manera de conclusión o como conclusión, cualquier cosa que este mundo nos ofrezca no es capaz de calmar nuestra sed espiritual. Solamente Jesús nos ofrece esa agua viva, la cual produce en nosotros, por medio del Espíritu Santo, esa renovación de nuestro espíritu y un gozo indescriptible. Cuando la mujer escuchó esto, clamó a Jesús diciendo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed yo, ni venga aquí a sacarla. Verso 15. La mujer no lograba todavía comprender que Jesús se refería a saciar la sed espiritual y no la física del cuerpo.
Pero hermanos, como ella, nosotros también debemos clamar a nuestro Dios pidiéndole que nos dé de esa agua viva para que nuestra alma jamás vuelva a tener sed. Amén. Y así, el día de mañana, amados hermanos, se continuará con esta historia a partir de este verso que acabo de leer, que fue un preámbulo para mi hermano, que continuará mañana. Que la paz de Dios quede con ustedes, mis amados hermanos, y que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Se despide de usted su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez. Paz a vosotros.